Lo primero de todo que quería deciros es que yo no voy a hablar de vivir con placer como si fuera una gran teórica, una gran sabia de todo esto, para nada, no tiene nada que ver con eso. Tiene más que ver con haceros partícipes de una experiencia que, tanto a nivel personal como a través de mi trabajo, he ido obteniendo con el tiempo y es algo que quiero compartir. Hay veces que, por ejemplo, tenemos un gran día, lo hemos pasado muy bien con los amigos o hemos estado muy a gusto con alguien y tenemos la sensación de no haber acabado de estar en la sensación, de no haber acabado de digerirlo. Tiene en parte que ver con que nuestro cuerpo no ha acabado de permitir toda la experiencia. Entonces estoy hablando de situaciones que en general son agradables, son placenteras, pero mi idea sobre esto es que cuando no lo permitimos en nuestro cuerpo, la experiencia no acaba de ser completa. Luego hay otro tipo de situaciones que tienen que ver más con cómo me relaciono con mi trabajo, que es el gran lugar donde pierdo mi placer. La mayoría de personas que conozco, su trabajo es el lugar donde el placer queda absolutamente aparcado, no existe. Entonces es como una gran parte de nuestro tiempo en la que realmente no somos capaces de vivir ni experimentar placer. Y después hay otras situaciones que tienen más que ver con un tipo de placer más, vamos a llamarle intelectual, a lo mejor, pues alguien que lee un libro que le encanta, o que mira un cuadro, o que está imaginándose una historia, algo que tiene que ver con pensar, incluso percibir cuando veo algo, cuando escucho una canción que me encanta. Todo esto interpretamos que es un placer de la mente, muchas veces lo oigo decir, pero otra vez, y en esto quiero hacer un ejemplo en concreto porque parece que es el lugar más difícil de entender, otra vez eso me está tocando de alguna manera y si, por ejemplo, dejo de respirar, y esto ahora mismo, por ejemplo, muchos de vosotros no estáis respirando, podéis volver a respirar, ¿vale? Si no estáis respirando hay algo que vuestro cuerpo no está acabando de experimentar, hay algo que falta. Entonces, hay veces que las situaciones son placenteras, no digo que no, pero falta algo. Otra cosa que solemos hacer para, digamos, perder nuestro placer es que tenemos tendencia a sentirnos obligados a las cosas. ¿Esto lo reconocéis? Entonces, sentirnos obligados, ¿qué es lo que hace con el placer? Pierde la gracia. De repente algo que me apetecía hacer, algo que era de disfrutar, a la que empiezo a sentirme obligado, se pierde mi capacidad de disfrutar. Hay otras veces, otra modalidad que veo muchas veces, tiene que ver con la culpa. Es como esto que decía antes, ¿no? En el trabajo, si me lo estoy pasando bien, quiere decir que no estoy trabajando lo suficiente. O, por ejemplo, no puedo ir y hacer lo que realmente quiero porque todavía no he acabado con lo que tenía que haber hecho, por ejemplo. Entonces, esto está muy asociado también con la culpa. Esto, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con la cultura judeocristiana y cómo utilizan la culpabilidad para estar todo el rato diciéndonos que no nos lo pasemos bien en esta vida, ¿no? Pero cada uno seguro que podéis reconocer situaciones en vosotros mismos que esto aparece. Entonces, a partir de ahí, en vez de tener placer, suelo hacer otras cosas. Pues a lo mejor tendría que estar en una situación que es placentera, pero lo que hago inmediatamente es pensar en lo que tengo que hacer luego. O lo que hago de forma automática, en vez de permitir el placer de lo que está ocurriendo, me pongo a sufrir porque se va a acabar. Esto también pasa mucho, ¿sí? Sobre todo a las mujeres. Entonces es como no acabar de permitir la situación o el placer que hay en esa situación, y lo que hago es reaccionar a eso. En mi experiencia eso tiene que ver con permitir intensidad. No estamos acostumbrados a ser intensos. Si vais en el metro cualquier mañana, eso se ve muy claro. La gente que parece que les hayan fundido todas las luces, ¿no? Y vamos un poco así por la vida. Entonces, permitir intensidad es lo que nos proporcionaría la sensación de tener placer. Esto realmente es lo que yo enseño en mi trabajo. Yo enseño a la persona a dejar de hacer estos automatismos. No qué es lo que debería hacer, sino cómo hace algo que le impide. Una de las cosas que le puede impedir en su vida es tener placer. ¿Y por qué creo que el placer es tan importante? Parte de lo que aprendí es que el placer en sí mismo es una motivación. ¿Cuántas veces yo me había encontrado haciendo mi tesis doctoral o trabajando en una empresa que no me gustaba o haciendo un montón de cosas que a priori parecía ser que me gustaban y luego me resultaban pesadas, yo me volvía muy borde, la gente no me aguantaba y yo no aguantaba a la gente, y todo tenía que ver con el hecho de que
no estaba permitiendo esa intensidad. Cuando uno empieza a cambiar este clic, es mucho más fácil mantener su voluntad, por ejemplo. Yo era una cosa que siempre me peleaba con mi voluntad, sigo peleándome. Desde que lo hago desde este lugar, desde qué bien me sienta hacer esto, es muchísimo más fácil mantener mis decisiones, es muchísimo más fácil mantener mi determinación, simplemente porque todo el rato estoy notando lo bien que me sienta hacerlo. Entonces, muchas veces entendemos, por ejemplo, que la disciplina tiene que ver con obligarse y obligarse. Yo lo que he aprendido es que la disciplina es ser fiel a mi placer. Esto es para mí disciplina hoy en día. Sigo trabajando en eso, pero si mantengo mi atención en que esto es lo que quiero, porque esto es lo que me sienta bien, no es tan costoso, ni es tan difícil, ni tan duro vivir. Estaremos hablando de situaciones que representa que creo que estoy teniendo placer, pero desde mi punto de vista no está siendo una experiencia completa. Situaciones en que debería haber placer, pero resulta que no lo experimento. Y luego hay las situaciones en las que, desde este punto fijo de referencia, no puede haber placer. ¿Cuál es una situación en la que es imposible que haya placer? Lunes por la mañana, exacto. ¿Qué otras situaciones hay que no puede haber placer? Esto no encaja, es imposible. Cualquier enfermedad o muerte de alguien cercano. Dolor. Una experiencia de dolor, lo que hacemos muchas veces es reaccionar en contra. Muchas veces, ¿qué podemos hacer? Obviarla, intentar hacernos fuertes, no pasa nada, me voy poniendo rígida más, hasta que me duele en otro sitio, en vez de usar el dolor. Si el dolor lo tenemos es porque tiene alguna utilidad, no es una cuestión de que sea malo o bueno, sino que es útil. Si en vez de reaccionar a este dolor, lo que yo hago es intentar notarlo, preocuparte de lo que ocurre, de repente hace que la experiencia de dolor no es traumática y lo que ocurre es que de repente te sientes liberada, lo que provoca una gran oleada de placer, ¿o no? Sí, ¿no? Entonces, lo podemos hacer con cualquier situación, no solo física. Cuando el dolor es emocional, cuando el dolor es de cualquier clase, lo que podemos es usarlo en vez de reaccionar a él. Esto es otra de las grandes cosas que enseño en mi trabajo.